Mira, la familia González se inició en la medicina dominicana en el 1904, cuando a mi bisabuelo, Abel González Quesada, lo nombran médico del puerto de Montecristi. Imagino que acabando se graduó él de médico en el 1904 a Montecristi. Allá en Montecristi, pues se casó con una montecristeña, Mamá Angelita, Massenet, quien era ahijada de José Martí. O sea, José Martí, cuando vino a una de sus reuniones con Máximo Gómez, pues ahí aprovecharon y la bautizó José Martí. Después de Montecristi, mi abuelo monta un consultorio. A mis tíos les gusta decir que es una clínica, pero yo la foto que veo ahí no cabe más que un consultorio, era bien pequeña, en La Vega. Y de La Vega, unos años después se muda a Santiago. Ya mi abuelo estudiaba medicina, mi abuelo cuando termina se va a Estados Unidos a hacer la especialidad de urología y cuando regresa al país, probablemente como el primer urólogo así entrenado como urólogo, porque en esa época los médicos eran todólogos, hacían de todo. Mi abuelo, una de las cosas que me contaba mi abuelo era que él casi deja la medicina durante la carrera, porque él estudiaba y las enfermedades no tenían tratamiento. Todos los tratamientos eran sintomáticos, o sea que se trataban los síntomas del paciente, pero no se trataba la enfermedad. Imagínate, eso era antes de descubrir la penicilina, no habían antibióticos y lo único que uno podía hacer era aliviarles los males al paciente. Bueno, mi abuelo cuando llega como urólogo, pues entonces se muda a Santo Domingo. Mi bisabuelo viene con él. Y en el 1949, pues montan la clínica Abel González, que es la de hoy en día en la Independencia. 50 años después, pues mi padre entonces funda la clínica, el Centro de Medicina Avanzada, Dr. Abel González, en la avenida Abraham Lincoln. Y bueno, mi padre fue el primero que inició la cirugía laparoscópica aquí, muy temprano, diría yo que en pocos países del mundo estaban haciendo cirugía laparoscópica para ese entonces, que fue en el 1990. Ya recuerdo, yo era estudiante de medicina, pero recuerdo que tuvo mucha resistencia de los otros médicos, porque veían esa técnica como algo, como una osadía, como algo que realmente no estaba muy bien, no estaba aprobado por la comunidad médica. Pero el tiempo probó, le dio la razón de que esa era la mejor técnica y hoy en día pues la mayoría de las cirugías que hacemos son por laparoscopía. Desde pequeño realmente yo nunca consideré otra profesión que la medicina. Yo nací en Estados Unidos porque mi padre estaba haciendo su especialidad allá. Después vivimos en Puerto Rico porque él continuó la especialización en Puerto Rico. Y cuando veníamos a Santo Domingo, pues me quedaba largas temporadas en casa de mis abuelos. Y mi abuela lo que hacía, que se pasaba el día entero cosiendo las sábanas y las batas que se usaban en la clínica. Y la comida que llegaba a su casa era la misma comida que se le daba a los pacientes. Bueno, esas cantinas famosas que se usaban antes, llegaba todos los días a su casa. O sea, básicamente ellos vivían dentro de la clínica, vivían en un edificio al lado, justo al lado. Y yo desde pequeño, pues eso fue lo que siempre viví. Y nunca contemplé estudiar otra cosa. De pequeño entré a la primera cirugía como a los 10, 11 años con mi padre. Yo he repetido lo mismo con mis hijas, pero parece que no van a ser doctoras. Parece que de mi parte no va a haber una quinta generación. Pero sí, la carrera de medicina pues es una profesión que te trae muchos sacrificios, pero también muchas satisfacciones que yo creo que ninguna otra profesión te lo puede ofrecer. Para mí quizás
los dos eventos más importantes que yo he vivido como médico. Fue uno cuando yo era estudiante, cuando recibí el primer bebé. Eso es impresionante. Y lo otro fue cuando hacía mi residencia de cirugía, que roté por el servicio de trasplante. Estábamos haciendo un trasplante de riñón. Eran dos hermanos. Un hermano donándole un riñón al otro hermano que tenía años en diálisis, que ya no orinaba ni nada. Y la emoción del hermano donante, ayudando a su hermano, pues eso para mí es una de las cosas más bonitas que yo he vivido como médico. Sí, otra experiencia impactante que yo he tenido como médico, que quizás no me llegó tanto como esas dos que conté antes, fue una mañana de septiembre en Nueva York, cuando yo entraba. Yo era el residente de cirugía que le tocaba trabajar la emergencia ese día, y entró uno de los jefes de la emergencia desde la calle diciendo que un avión se había estrellado con las Torres Gemelas. Ese era un señor muy relajado, yo pensaba que él estaba haciendo un chiste. Y él dice, no, salgan y vean. Y literalmente salimos de la emergencia, que ese hospital estaba en la Séptima Avenida, y uno miraba hacia el sur en la Séptima Avenida, y lo que veía eran las Torres Gemelas allá. Y en efecto, se veía ya el humo saliendo. Ese día todos los servicios del hospital se frenaron, todo el personal bajó a la emergencia. La emergencia se convirtió en un centro de triaje. Realmente en la calle estaba el centro de triaje. Y a mí me pusieron a cargo de eso, de hacer el triaje. El triaje es cuando uno se encarga de dividir a los pacientes que llegan en diferentes grupos. Un grupo de pacientes que no tienen lesiones, otro grupo que tiene lesiones leves, uno que tiene lesiones severas y otro que son catastróficas. Y pues había literalmente una fila que yo no veía al final de ambulancias para ir bajando los pacientes uno a uno y uno mandarlo a un sitio o a otro. Y ese un día, bueno, yo creo que nadie que estaba vivo para esa fecha olvidará ese día. Y a mí me tocó vivirlo bien de cerca. Mi abuelo era un señor muy conversador. Siempre que había alguna reunión en su casa, que era con frecuencia, pues a mí me encantaba pues sentarme ahí con el grupo y escuchar los cuentos. A veces se repetían, pero cada vez que él lo hacía, no importa que fueran repetidos, porque siempre era para mí, bueno, muy chulo escucharlo. Los cuentos eran principalmente de cuando venía el doctor Marion, que era un urólogo francés muy reconocido, inclusive a uno de los hospitales aquí le dicen el Marion, el hospital militar aquí le dicen el Marion, porque él venía aquí, era mandado a buscar por Trujillo para que lo atendiera, y lo atendía ahí en el hospital militar. Mi abuelo y el doctor Marion hicieron una gran amistad. Los cuentos de mi abuelo, que le tocaba personalmente pues atender a Trujillo cuando el doctor Marion no estaba aquí, tienen muchos cuentos de esa época de Trujillo. El cuento de cuando mataron a Trujillo, que le tocó a mi abuelo embalsamarlo. ¿Sí? Muchos cuentos que él tenía. Un cuento de una cena en la mesa. Mi abuelo era militar y ocasionalmente Trujillo invitaba a militares a sentarse en la mesa con él. Le tocó una cena donde Johnny Aves y Balaguer tuvieron una discusión por el asunto de los curas. Eso fue algo que se vivió aquí ya en las últimas épocas del régimen. Y mi abuelo hacía esos cuentos que a mí me da pena hoy en día no haberlo grabado y tener todos esos cuentos por ahí. Mira, en una de las vacaciones, yo creo que yo todavía no era cirujano oficialmente, sino que estaba haciendo una residencia de cirugía. Y mi padre tenía una cirugía ese día y aprovechamos y yo fui uno de los ayudantes y mi abuelo fue quien
era una cirugía laparoscópica. En cirugía por laparoscopía, hay que tener un camarógrafo. Alguien tiene que llevar la cámara porque es una cirugía que uno hace introduciendo una cámara al abdomen y operando por viendo la televisión. Y una de las cosas que yo recuerdo es que mi abuelo tomó la cámara y siempre que toma la cámara por primera vez está perdido, no sabe, marea a los otros porque la mueve mucho. Y mi abuelo tomó esa cámara y era como si lo hubiese hecho por 10 años. La manejó a la perfección. Y mi abuelo, pues yo nunca lo vi operar porque él ya no operaba cuando yo regresé, pero me cuenta mi padre que tenía unas manos prodigiosas de cirujano.